por el parámetro que recibe una variación y otro por la forma como se la soluciona, ¿no? Entonces, la primera es uno enviándole la posición del dígito a eliminar y otro es enviándole el dígito que se va a eliminar. Y luego las otras dos variaciones son por la forma. Una es utilizando una variable en la cual voy desarmando un número y armando un nuevo número, y otro que lo hago con unas expresiones aritméticas sobre el mismo número. Esas eran las 4 variaciones que tenían que implementar para hoy. Esta es la tarea que tienen que subirla. Ya vamos a revisar un par de esos, pero igual todos tienen que subir para ver, y luego vamos a seguir haciendo ejercicio. A ver, comencemos a ver aquí. Orozco, Rojas, Pedro. Presente, ingeniero. A ver, veamos. No pude hacer nada, ingeniero, no entendí. Ya, vemos tu Serapio. Eso de no entendí no es correcto, porque ya hemos visto. No, a menos que no sepas escribir español, no hay manera que no lo hagas, ¿no? Tu Serapio. Listo. Otra vez, enésima vez, no se trata si lo haces bien o haces mal, el tema es si lo intentas. No hay manera que no puedas escribir palabras ahí en una línea, ¿no? Porque ni siquiera son sentencias en un lenguaje o algo más organizado. Así que si no haces es porque no te da la gana de hacer. ¿Sí? Torrico Celeste. Torrico Celeste. Buenas tardes, ingeniero. No me percaté de la tarea por otros No, motivos. no la escucho. No la escucho, Celeste. No me percaté de la tarea por otros motivos. Disculpe, no lo hice. Ya. Ingeniero, ¿será que yo puedo compartir? Sí, sí, ahorita que les ponga su Serapio acá, ¿ya? Llegame un ratito, ¿no? Ya, ahora sí. Puedes compartir. Ok, ingeniero, pero ¿lo puede activar, por favor, para Ya va. compartir? Ya, abren un ratito, me olvidé. Ya está. ¿Se ve? Uy, que se ve. Sí, sí. Ok, esta es la forma, ¿ve? Que como dice, haciéndolo en el mismo número y partiendo los Ya números en dos partes. calculaste 10 elevado a la p menos 1 y bueno, ya pusiste toda la expresión, ¿no? Y Exactamente, está esta bien, es esta es la forma, digamos, B, digamos, obvio, aquí le está enviando una posición, ¿no? exacto. Bien. Esto es enviándole la posición, le envió una posición. Si le envió 3, dice eliminar el dígito que se encuentre en la posición 3. Eso. Esto es el mismo, le voy a enviar, se supone que es la misma forma, vamos a utilizar eliminar dígito, utilizando esta expresión, pero ya esta vez le envío el dígito. Pero obvio, no puedo utilizar solo una expresión aritmética porque obvio pueden haber n dígitos, ¿eh? Entonces lo que él hace es ir buscándolo y si lo encuentra llama a este método porque ya tiene la posición además, ¿no? Ya tiene un contador ahí que va a la posición, digamos, ¿no? Y lo elimina. Claro. Básicamente lo que hace es ir sacando uno por uno los dígitos del número y dice, sos el que quiero eliminar porque ya no recibe una posición, sino un dígito y puede haber varias veces. Y llama al primero, al más simple, que le envió la posición y lo elimina. Básicamente, Claro. como ya tengo su posición, le digo eliminar ese dígito. Y obvio sigue y sigue hasta que se acaban los dígitos. Bueno, Exacto. aquí hay un tema que no es muy eficiente hacerlo, digamos, ¿no?
es utilizar este método cantidad de dígitos, porque esta cantidad de dígitos seguramente es un método que cuenta cuántos dígitos tiene el número, ¿no? Entonces, cada vez que das una vuelta, estás llamando y estás haciendo todo ese método. Entonces, es mucho más eficiente si vos lo pones una variable ahí, n, y le decís n igual a cantidad de dígitos, pues. Y luego dices c menor igual que n, así que no se va a llamar cada vez, pues. Una sola vez se va a llamar, se va a hacer eso. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, se entiende, ingeniero. Tiene mucho sentido, claro. Entonces, si vos lo pones ahí, cada vez que da vuelta el y, otra vez se vuelve a llamar, digamos, ¿no? Y no tiene mucho sentido, digamos, estar haciendo eso inútilmente cada vez, porque no va a cambiar esto, digamos, ¿eh? Claro, Ya. solamente lo hace una vez aquí al inicio y ya no tiene por qué volver a llamar esa función. Ya. Bueno, eso una corrección. Ahora, luego está la otra forma donde ya no se, donde ya lo que hace es armarlo en otro número. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va sacando y obvio, el que tiene que eliminar no lo pasa, porque en realidad lo que va haciendo es armando un nuevo número. Sí. Y lo mismo, en realidad para funciona cuando le envías un dígito, cuando le envías n dígitos, ¿no? Entonces, cuando le envías la posición, obvio, solo tenés que llegar a la posición. Y aquí vamos a ver si lo hizo. A ver, aquí está mal esto. ¿Por qué? Porque igual lo está haciendo hasta el final, digamos, ¿no? Ya. En este caso, digamos, ¿no? Ya no es necesario hacerlo todo, digamos, ¿no? Pero bueno, porque ya tienes un resto. Al resto que te queda le puedes agregar lo que ya tenías armado. ¿Me entiendes? No, no es necesario en realidad llegar hasta el final. Te puedes ahorrar tiempo, no sé si me entiendes. Le entiendo, pero necesitaría verlo, cómo lo escribió para poder entender. Ya, no es necesario, pero está bien. Si esas son las 4 variaciones, está bien, no hay problema. Solo algunas cosas que hay que mejorar ahí para hacerlo más eficiente, pero está bien. Gracias, Listo, te anoto tu nombre. Abraham Aguirre. Puedes dejar de compartir. Listo. Abraham Elías. Sí, ingeniero, sí. Abraham Elías Andrés. Sí, sí, perfecto, está bien, ok, listo. ¿Alguien más quiere mostrar? Yo, Inge, pero le diría que tenga paciencia conmigo porque yo no lo hice en Delphi, lo volví a hacer en Python porque Sí, no sí, supe ¿en qué? en Python. Ya tienes que hacerlo Sí, porque no se te acepta, digamos, ¿no? Bueno, ahorita no hay problema, pero no me sirve en otro. A ver, lo que tienen que entender es todo el mundo, independiente que sepan antes o después, digamos, ¿no? Tienen que entender que mientras más lenguajes en torno a programación conozcan, mucho mejor. No es que van a aprender uno y van a jubilarse con ese. No, sí, tienes que más mejor tratar de aprender la mayor cantidad de entornos posibles, digamos. Eso va a hacer que seas más hábil para aprender nuevos entornos y además te va a servir para diversificarte en los entornos productivos. ¿Se entiende? sí, le pediría que me tenga paciencia hasta el lunes porque vi que el auxiliar tiene sus videos de YouTube ahí que duran entre 1 y 2 horas y son hartísimos y por eso no pude pasarlo a Delphi por algunas cositas que me chipé. Sí, sí, pero puedes preguntar, es más fácil. Mire, me sale esto, aquello, yo te digo, ¿no? Que estar mirando, no sé, videos o cosas por el estilo, ¿no? Es más Sí, práctico a veces. se lo Ya, a presento. ver, veamos una vez, veamos. Este es el que dijo, este es el que no es matemático, es el que dijo que lo que cambiamos directamente. Sí, vas armando un nuevo número, digamos, ¿no? Pero ahí lo que estoy viendo es que lo estás manejando como si fuera un string, vos eso, no estás armando un nuevo Sí, número. Después parece que lo estás convirtiendo, ¿no? El número. Obvio, se entiende que Python no es tipeado, digamos, no es tipado, ¿me entiendes? Pero en realidad tu solución lo estás manejando como si fuera un string, ¿me entiendes? No estás utilizando operaciones aritméticas, aunque Python no es un lenguaje tipeado, digamos, ¿no? No significa que vas a utilizar, lo vas a hacer como una solución, como un string, ¿se entiende? sí. Igual intenté hacer el que usted dijo aritméticamente, el que explicó, pero para serlo honesto, o sea, sí me salió con el ¿Y ejemplo para que qué usted dio, haces ese pero contador? ¿Para qué estás haciendo? ¿Para saber cuántos dígitos hay o qué? sí,
Era para eso, pero me salió mal, o sea, No, la no, parte 1, truquísimo eso. Ya, a ver, además que para este, en base a la expresión aritmética, digamos, no necesitas saber cuántos dígitos hay, ¿no? ¿Me entiendes, Ahora, o estás tratando de calcular la potencia, porque en Python hay potencia por si acaso, ¿no? No no, sé qué diablo estás intentando hacer. es que al momento Ya. de elevar, no quería hacer un for y no quería hacerlo tan largo No, como por el eso, anterior pero código. en Python está, digamos, ¿no? Para calcular el exponente, no necesitas hacer un for para calcular la potencia de un número, ¿no? Ujú. ¿Se entiende o no? Sí, pero eso hice. Lo intenté, no sé. Ya, ya, está bien, te anoto, está este. A ver, y esto es, pero acá, a ver, bueno, estos de input, lo que pasa es que no tienes que hacerlo así, digamos, ¿no? No se trata de pedir esto, se supone que el método recibe, cómo lo pides ya es un problema aparte, ¿me entiendes? Lo que pasa es que tienes que programar más orientado a objetos, estás programando, Python tiene ese tema que es más o menos libre ahí y puedes crear una aplicación poco estructurada, pero bueno, obvio, tienes que ir el Python puedes crear una estructura orientada a objetos también, aunque obvio en la manera más simple puedes utilizar un modelo estructurado, pero sí puedes programar en Python orientado a objetos, por si acaso, ¿no? Entonces, esto no es orientado a objetos, esto es un esquema simple, estructurado. ¿Estamos? Ya, Sí, no es que vayas a hacerlo aquí en el futuro en Python, pero igual en Python puedes programar orientado a objetos, no tienes que hacerlo así, porque esto no es un esquema orientado a objetos, por si acaso, ¿ya? ya. Ya, te anoto, ¿qué te llamas? Condo. Rudy Diego Condo Rivera. Estoy en el Classroom. ¿Cómo estás? Porque no te veo acá como fondo. Estoy como Rudy Diego Condo Rivera. Ah, ya. A Todavía, ver. pero no lo subí. Recién vi Rudy, que... ah, ya. Ajá, Tienes que subirlo, ¿ya? y ahorita lo subo. Ya, y obvio va a ser la última vez por si acaso que te acepto algo ahí, digamos, ¿no? ¿Ya? Bien, ya a ver, a ver, para terminar, tienen que subirla, hacer la tarea, si no, obvio va a tener su serapio, digamos, ¿no? Y está acumulando ya muchos ceros y después va a ser complicado. Pero a ver, con respecto a esos 4 métodos que tenían que hacer, digamos, ¿no? Que bueno, seguramente algunos lo pudieron hacer, otros no. Ingeniero, una cosita, ¿Alguien tiene disculpe. alguna duda, alguna pregunta? Una petición yo tengo, ingeniero. Dime. No sé si podríamos con usted hacer un ejercicio en Delphi, es que como no sé muy bien cómo usarlo, me gustaría si pudiéramos hacer con usted un ejercicio, aunque sea Vamos a fácil. hacer no uno, vamos a hacer varios, le vamos a hacer, digamos, ¿no? Pero otra vez, la tarea se trataba de hacer un algoritmo en palabras, digamos, ¿no? Y si podía, le dije, lo pueden codificar ya en cada estudio, ¿no? Entonces, lo que ahorita se trata es entender cómo construir una solución, pero si quieres, no sé, ya yo creo que la próxima semana vamos a hacer todo el proceso de llevar esto que hemos hecho en pizarra a RAD Studio y lo vamos a hacer. Pero la tarea no tenía que ver con hacer los RAD Studio, sino con describir los algoritmos, digamos, un pseudocódigo, digamos, ¿no? Y que luego le dije los que quieran o los que puedan pueden intentar traducirlo a RAD Studio. Pero lo vamos a hacer no esto, sino todos los ejercicios que vamos a hacer hasta esta semana, la próxima semana lo vamos a meter. Yo voy a entrar a RAD Studio y lo vamos a hacer, le voy a explicar todo el proceso desde que comenzamos a construir la clase hasta que implementamos y luego cómo lo probamos esos ejercicios en RAD Studio. ¿Estamos? Muchas gracias, ingeniero. Ya me estaba asustando, ya no entendía Yo bien. igual. Ah, Ya, una en consulta, principio, ingeniero. ahorita lo que me ¿Existe? interesa es que entiendan, porque otra vez no se trata de copiar o llevarlo al se trata de entender, entienden las dos soluciones, entienden la lógica del algoritmo, cómo tienes que hacer para solucionarlo, digamos, ¿no? Aunque sea en palabras, digamos, lo puedes escribir. Si sos capaz de escribir la idea en palabras y tiene lógica, tu algoritmo puede ser llevado a cualquier lenguaje de programación. ¿Entiendes? Pero si no sos capaz de escribirlo en un sentido lógico,
jamás va a poder ser llevado a un lenguaje de programación, ¿entiendes? Ya, otra vez, a ver, pregunta, ¿se entiende las dos posibles soluciones y las dos maneras de encarar una solución a este problema? Digamos. ¿Alguien tiene dudas, preguntas? Yo igual hice el código, no sé, ¿se lo muestro o solo lo subo a la plataforma? No sé si está bien. Todos tienen que subirlo, ¿no? Una consulta, ¿existe el término diferente, así como para hacer algoritmo? Porque existe el término cuando se compara, Ya, a ver, o para hacer vamos, un... vamos. A ver, hay que comenzar a aprender a hablar con propiedad. Sí, sí, lo siento. Si me estás preguntando cómo se escribe el operador, porque hay operador igual, mayor, Sí, eso, menor, exacto. ¿eso? Sí, pero en el sentido diferente en cada estudio se escribe así. Ok, eso. Muchas gracias. Eso me faltaba. Ya. Obvio, ese diferente se escribe de distintas maneras en distintos lenguajes. Las dos más típicas son estas. Esa, diferente es, y esta es la más típica, digamos, que existe en la mayoría de los lenguajes, ¿no? Por si acaso. De hecho, hay un lenguaje que se escribe así diferente. ¿Ya? Bien, preguntas serias. ¿Se entendió el problema? ¿Se entienden las 4 maneras de solucionar ese problema? Última vez. Se entiende. Verbalmente, sí. Ya pues, ¿qué no entender el tema? Otra vez. Sería, sería, ingeniero, que vuelva de nuevo a replicar esas 4 tareas. Ya ver, el problema es uno solo. Hay que eliminar un dígito de un número. ¿Sí? Pero hay 2 maneras de implementar ese método. 2 maneras de implementar ese método. Uno es que yo le envíe la posición. ¿Ya? Yo le digo 2, ¿qué tendría que eliminar? El 7. El 7. El 7. Si yo le envío 3, ¿qué tendría que eliminar? No, digo 4. Ya. Es otra manera de implementar, otra manera de ver es que yo no le envío una posición, le envío un dígito. Si yo le envío el 4, ¿qué tendría que eliminar? 4. Todos los 4 que piden el número. ¿Vamos? Sí. Entonces, yo puedo implementar de 2 maneras el método eliminar dígito. Uno enviándole la posición y otro enviándole el dígito. ¿Hasta ahí se entiende o no? Sí. Ya. Para cualquiera de estas 2 maneras, ya sea que le envíe la posición o le envíe el dígito, hay 2 maneras. No, sí, en realidad no hay 2 maneras. Hay muchas maneras, pero hemos visto en clase 2 maneras de implementar ese algoritmo. 2 maneras de implementar. El clásico, el más clásico es decir, bueno, este es mi número n, me están pidiendo que elimine un dígito y lo que hago es armo otro número. Agarro y comienzo a sacar y comienzo a armar otro número. En este caso, digamos que me piden eliminar este y entonces digo, no lo paso porque es el que se tiene que eliminar y luego al final tengo en R un nuevo número, pero en realidad no dice nada a n. Armé otro número, pasando los dígitos que no deberían eliminarse al nuevo número. ¿Se entiende? Esa es una manera de hacerlo. Otra es hacerlo sobre el mismo número, utilizando algunas expresiones aritméticas, que ya leíste, que es básicamente cortar el número en 2 pedazos, quitar lo que quiero eliminar y luego volverlo a juntar, que fue lo que vimos también en clase. Entonces, uno es utilizando una variable auxiliar, digamos, una variable auxiliar, armando un nuevo número, y la otra es utilizando operaciones aritméticas, ¿no? Entonces, igual para puedes hacerlo con una variable o puedes utilizar con expresiones aritméticas también. Y ahí salen 1, 2, 3, 4. ¿Entiende, Kencho?
Sí, ¿Ya? Ahora, obvio, eso es lo que le he pedido. Ya les expliqué ambas maneras, cómo se hace ambas maneras. Cómo se hace haciendo con la variable, eso fue lo que vimos en la otra clase, y cómo se hace con una expresión aritmética. Y lo que tenían que hacer ustedes es hacer esas 4, pero bien bonito, ¿no? Lo que le había pedido como tarea es, bueno, que describan el algoritmo. El primer paso que tengo que hacer. El segundo paso es, y si podían, para los que ya le entendían, lo pueden llevar a RAD Studio y ya codificarlo o poner un pseudocódigo. Primero en palabritas, digamos, bonito, para esos 2 pasos. Y segundo, lo pueden poner en pseudocódigo, digamos, ¿no? Así, sin saber si eso se escribe o no en el lenguaje, ¿no? ¿Se entiende? Porque no es importante todavía escribirlo en el lenguaje de programación, puedes escribir un pseudocódigo que no necesariamente, digamos, no es exactamente como se escribe en el lenguaje. Y los que podían o ya sabían, podían intentarlo también escribir en RAM. Pero la tarea no consistía en eso. ¿Entiende, Kencho? ingeniero, perdón, la variable auxiliar sería con 2 parámetros de entrada, ¿no? No hay nada. En ambos, en el primer implementación, lo que recibe el método como parámetro es la posición. Y el segundo, lo que recibe es el dígito. No hay ningún otro parámetro que necesite recibir. Esta variable donde se va armando es una variable que declaras localmente en el procedimiento, ¿no? Todos estos, eliminar no es una función, por si acaso, es un procedimiento, así que no hay nada que devolver o cosas raras por ahí, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Ya, los 4 son proceduras, ninguno es función. ¿Por qué? Porque el objeto va a cambiar su estado, no va a ser el mismo después de ejecutar esto. Y no me tiene que devolver nada. No me tiene absolutamente nada que devolver. Obvio, esta variable donde armo es una variable local. Dentro del procedimiento se la declara y ahí se la tiene. ¿Ves? Pero no es algo que necesite pasarle como parámetro o algo por el estilo. Bien, ¿qué otra pregunta? Vamos, saquen todas sus dudas, porque si no van avanzando en esto rápidamente se van a ver sobrepasados por los problemas y no van a poderse hacer. Esto no es algo simple. Si fuera algo simple que cualquiera lo aprende así con una nochecita que lee algo, hubieran miles de programadores y no hubiera tanta necesidad de gente que sepa programar. ¿Entiendes, no? Y no ganáramos tanto dinero por esto, si fuera que cualquier bicho lo puede hacer. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Entonces es una cosa, esto que estamos haciendo debían haberlo aprendido cuando tenían 6 años y ahorita tienen 18 y siguen bregando con esta mujerita. Esto no es nada, absolutamente nada. ¿Ya? Esto no es un problema, esto debían haberlo resuelto en el colegio. ¿Ya? Esto no es nada, así que si están que difícil esto no es nada, absolutamente nada. ¿Ya? Es como cuando estaban en kinder y le estaban enseñando las letras, cómo era la A, la B, los numeritos, así están. Pero algún día tienen que escribir un libro, ¿entiendes? Y ustedes están pensando que esto es complicado. Así que pónganse las pilas, esto es una burrerita, esto debemos pasarlo rápidamente largo. Lo llevamos porque hay mucha gente que a veces no vio estas cosas en el colegio, digamos, ¿no? No está todavía, sigue pensando que la vida es linda y que esto lo van a aprender por ósmosis. Entonces, estamos haciendo un repaso del asunto, pero vamos a ir acelerando a poco y después no van a poder seguir el ritmo si no comienzan a intentar hacer las cosas. ¿Ya? Preguntas, dudas, señores, vamos. Ingeniero, N sería un parámetro de entrada y la P también, como la D. No, N es el objeto. O le está diciendo a N, elimina tu dígito. No es un parámetro. Esto es un objeto, no es programación estructural, es programación orientada a objetos. Ah, sí, perdón. ¿Estamos? A N le estás diciendo vos, N, elimina el 4 de tu número.
Así que el algoritmo no recibe más que la posición. ¿Cuál es el que querés que elimine? Vos le tenés que pasar, pero el número es parte del objeto, no tienes que pasárselo porque es el objeto en sí. ¿Se entiende? Ya van a ver eso cuando hagamos la implementación de RADStudio, le voy a mostrar. No hay necesidad de eso. Por eso es que la clase tiene una propiedad, ¿me entiendo? Y ahí están almacenados los valores. No tengo que pasárselo como parámetro. Solo le paso de parámetro a los métodos las cosas que el método necesita. ¿Ya? Es como si a vos te dijera, a ver, no sé, ¿cuántos dedos tenés? Y tenga que pasarte manos para que contés. No, pues si vos, te estoy diciendo de vos, no tengo que pasarte unas manos para que contés los dedos. ¿Se entiende? Vos, objeto, te digo, vos cuántos dedos tenés. No te voy a pasar manos para que contés. Sería lo equivalente a lo que me está diciendo. Yo le estoy diciendo a un número, vos, numerito, ¿cuán elimina este dígito? A él, vos, objeto, número. No le voy a pasar otro número para que lo haga con otro, no, a vos te estoy diciendo, a vos número. ¿Entiende, Kencho, o no? Ingeniero, sí, lo entendí muy bien, gracias. Ya. ¿Qué otra pregunta, señores? Ya entonces, hagan los ejercicios. No lo hagan porque yo les pida, sino porque quieren aprender a hacer, porque necesitan poderlo hacer. Si no lo hacen ahorita, tienen que seguir hasta que lo hagan. No se trata de hacerlo, ay, porque si no va a pasar algo, me van a pegar o algo. No, tienes que hacer porque quieres hacerlo, porque necesitas hacerlo para poder ir aprendiendo a hacer las cosas, ¿ya? A ver, vamos a hacer otro ejercicio ya, eso lo vamos a dar ahí. A ver, vamos a entender el principio básico de todo esto. A ver. Primero, a ver, yo he visto que lo desarman, pero no lo entienden. Cuando yo tengo un número, se supone que ya entendieron este asunto. A ver, cuando yo tengo un número cualquiera, si quiero, por supuesto, sacar un dígito, ya sabe, que no es milagro, no es que a alguien se lo ocurrió. Es que, por supuesto, yo si lo divido entre la base, hay dos tipos de división, una división real y una división entera. Cuando yo lo divido esto en una división entera, voy a obtener dos cosas, un cociente y un residuo, ¿verdad? Entonces voy a tener acá un 24 y acá un 7, entonces los residuos. Pero si yo hago una división, digamos, ¿sí? Real, ¿cuánto me va a dar acá? No me va a dar 24, me va a dar un solo resultado. Si yo digo n dividido entre 10, esta es una división real en RADStudio. Si yo utilizo el operador div, esa es la diferencia. Cuando utilizo el operador div, le estoy diciendo, esto no es una división real, esto es una división entera. Por lo tanto, lo que me va a devolver es el residuo. Pero cuando yo hago una división real con la barra, entonces, ¿qué me va a devolver? 24,7. 24,7. Entonces, esa es la diferencia. Depende, en los lenguajes, en RAP, se utiliza la barra para división real y la palabra div para división entera. En otros lenguajes, por ejemplo, se utiliza el porcentaje para división entera y la barra para división real. Eso depende de los lenguajes. Todos sí tienen ambos operadores. Tienen uno que es una división real y otro que es una división entera. Solo que de acuerdo al lenguaje eso cambia. ¿Se entiende? Entonces, bueno, se entiende que esto es una división real. Entonces obtengo este dígito. Si yo eso lo voy a armar en otro número, piense, si quiere, tengo un número n y quiero desarmarlo, sacar uno por uno los dígitos de este número y armarlo en otro número. Entonces, ¿qué pasa si yo ya saqué el 7? Y bueno, le digo, digamos, d es igual al 7. Obvio, cuando digo div me da el 24. Cuando digo mod me da. Entonces, cuando hay una división entera, entonces hay dos operadores. En la división real solo hay un operador, la barra. En este caso, en la división entera en RADStudio son dos operadores. Div para el cociente y mod para el residuo. ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces, como yo quiero el residuo, no quiero el cociente por el momento, digamos, ¿no? O voy a sacar el dígito. Ya lo tengo D. Pero ¿cómo se lo coloco a R? Obvio, yo puedo decir R igual a D, digamos. O D igual a R, por lo tanto R tendría 7.
Pero luego cuando saco el 4, cuando saco el 4, ¿ya cuánto vale R? Vale 7. Pero yo, ¿qué quiero que valga R? Hay dos maneras de entender a partir de este punto. R ya vale 7, que es el primer dígito. Ahora saqué el 4. Hay dos maneras de colocar en R el 4. ¿Cuáles serían esas dos maneras? Señores. Sacando el 4, multiplicando por 10 y No, a sumando ver, algo. ¿cuáles son las dos maneras de colocar el 4 en R? No cómo lo vas a hacer. No, otra vez. Hay dos maneras de... Una es colocarlo delante del 7 y por lo tanto valdría 74. Y la otra manera podría ponerlo detrás del 7 y valdría 47. ¿Se entiende o no? Ah, sí. Es que lo estaba haciendo como Entonces ya yo números. tengo el 7. Ahora me sale el 4. ¿Lo podría poner acá o lo podría poner acá? Son dos maneras. ¿Se entiende las dos posibilidades? Sí, ingeniero, se entiende. A ver, si yo, por ejemplo, voy sacando los dígitos de N, saco el 7, luego saco el 4 y lo voy poniendo, a ver, a este lado, ¿eh? Saco el 2 y lo pongo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Que en realidad lo estoy armando en el mismo orden que están acá. Pero también yo podría ir sacando los dígitos. Saco el 7, luego saco el 4 y luego saco el 2. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Que he armado un nuevo número, pero ya no en el mismo orden de como estaba en el original, sino en sentido inverso al que estaba en el original. ¿Se entiende o no? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, a veces para ciertos problemas necesito armarlo en ese mismo sentido y en otros problemas puedo necesitarlo armarlo en el otro sentido. Pero obvio, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Eso tengo que aprender a deducirlo, no saberlo de memoria. La mayoría se lo sabe de memoria, pero cuando tiene que hacer algún cambio en eso, no entiende cómo diablo hacerlo, no sabe cómo hacerlo porque nunca lo entendió, solo se lo aprendió de memoria. Ahora, vamos a ver entonces ese caso, ¿ya? A ver, vean, vamos a deducir las expresiones, no las vamos a aprender de memoria. Este es mi R, ¿eh? Bien, perfecto. Quiero un R. Entonces, bien, saqué el primero el 7. Ya está, belleza, 7. Cuando saco el 4, vamos a irlo en el mismo orden. ¿Qué debería ocurrir? Como el 4 lo tengo que poner acá, acá lo tengo que poner, entonces vamos a suponer que R vale 7 y D vale 4. ¿Cómo sería la expresión para que valga 47? ¿D vale 4? D es el dígito que acabo de sacar, R ya vale 7, ¿y cuál sería la expresión para que valga 47? R va a ser igual a D por 10, paréntesis, más Ya, R. vamos con calma. D por 10, no necesita paréntesis porque obvio hay prioridad de operadores ahí, más el mismo R. Entonces, por ejemplo, si le pongo así, ¿qué es lo que va a pasar? Viene el 4, dice D por 10, dice, 4 por 10, 40, más 7, que ya va a leer, 47, belleza. Vamos bien, Ahora sale el 2. Y voy a ver si sigue funcionando esta expresión, Va a decir 2 por 10, 20, más 47, va a decir 67. Ah, no, algo pasó ahí, no está funcionando. Porque yo quería que valga, ¿cuánto? 247. 247. Entonces, ¿qué es lo que está mal? El número 10. El número 10. Tendría que multiplicarse por 100. Entonces, esta expresión, para armarlo el número en el mismo sentido que está, debería ser el dígito que saco por, no puede ser por 10, porque eso depende. Le voy a poner, va a ser por K más R. Entonces, obvio, ya sé cómo D es el dígito que estoy sacando, R es lo que ya tengo acumulado. Entonces, ¿cómo va variando K?
¿Cómo va variando K? 10 elevado a 1, 10 elevado. Se multiplicaría por 10. Va variando en potencias de 10. ¿Qué quiere decir? Que obvio. ¿Cuál es el primer potencia de 10? 1. 0. 1. Porque 10 a la 0 es 1. 10 a la 1. Entonces va 1, 10, 100, 1000. ¿No ves? Entonces, ¿en qué valor debía comenzar K? 0. 1. 10 elevado a 0. 1. Igual a 1. Bueno, 10 a la 0 si quieren, pero bueno, 1. Es más fácil, ¿no? Ya sé. Entonces, se supone que saco el 7, ¿no ves? Dice R, obvio, inicialmente K vale 1, R la primera vez debía valer 0, ¿no ves? Entonces digo, saco el 7, R dice, R es D 7, no es el dígito que saqué. 7 por K por 1, 1, más R que vale 0, 7. Vamos bien, quedó bien. Ahora saqué el 4. Saqué el 4. Entonces dice, R va a ser igual a D, que vale 4, por K, que vale 1. ¿No ves? Y no, ¿qué debía haber pasado? Un contador a 2. K debería valer 10. Por 10. K debería valer 10. Entonces, para la próxima vez, ¿qué debía decir? K igual a K por 10. Es. Porque si vale 1 por 10, va a valer ahora 10. Y si vale 10 por 10, va a valer 100. Esta expresión me va a ir calculando las potencias de 10. ¿Ves? Sí. Sí. Vamos, ¿no ves? Ya. Entonces, con esta expresión, puedo armar el número en el mismo sentido que están los originales. ¿Se entiende o no se entiende? Y si en lugar de K le pondríamos 10 elevado a K y que K vaya variando de 0 hacia adelante. Sí se puede, pero es lo mismo. Pues, ¿qué crees que estamos haciendo acá? Ah, sí, cierto. ¿Ya? Ya, es eso, pues sacando las potencias de 10. Y va variando desde 1 hasta... Pero es más sencillo que ir diciendo, no sé, utilizando una expresión, digamos, una función de elevado, porque tendrías que decir, no sé, en el caso de Radio Estudio, tendrías que escribirlo eso, digamos, ¿no? Tener que decir power, por ejemplo, 10, C, donde C debería haber comenzado, por decir, en 0, digamos, ¿no? Y luego más abajo, después de calcular esto, tendrías que decir C igual a C más 1. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Sí, ya lo entendí ahorita. Pero esto de aquí es menos eficiente que esto. ¿Ya? En términos, es lo mismo, al final vas a calcular las potencias de 10, pero solo de otra manera, nada más. ¿Ya? Pero hasta ahí se entiende que si utilizo esta expresión, obvio lo que estoy haciendo es armándolo en el mismo sentido que el número. ¿Ves? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Todo el mundo entiende? Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Vamos a suponer que sí. Ahora vamos a tratar de armarlo en el otro sentido. Igual, vamos a deducir cuál es la expresión. Otra vez tengo un N, tengo un D donde voy sacando los dígitos y tengo un R donde voy a ir armando. Ya tengo, vamos a suponer porque es más fácil deducirlo, ya tengo el primero, R ya va a decir, saco el 4. Pero ahora necesito ya no tener, volverlo 74. Entonces, ¿cómo sería la expresión? R por 10 más D. R por 10 más D. Vamos a comenzar a deducir. ¿Ya? Vamos a ver si es igual que el otro, ¿no? Otra vez, no se aprendan las cosas de memoria, aprendan a deducir. Entonces, venimos acá y dice, bueno, R valía 7, 7 por 10, 70, más D que valía 4, 74. Belleza, funcionó. Sacamos el 2. Veamos de nuevo si sigue funcionando. Saco el 2. R, ¿cuánto vale? 74 vale. Por 10, 740 más 2, 742. Ah, funciona. No necesito hacer nada más. ¿Se entiende o no?
Pero Sí. ¿por qué funciona? Porque cada vez que agarrás, no importa cualquier número, lo multiplicás por 10, lo desplaza a una posición. ¿Me entiendes? Siempre que multiplicas un número por 10, lo desplaza a una posición y ahí es donde metes el nuevo número. ¿Se entiende? Y no importa cuál sea el número, cada vez que vos lo multiplicas por 10, van a desplazarse una posición hacia allá y luego vas a meter el que te queda ahí, al final, que es donde querés, digamos. Siempre ir poniendo los nuevos números al inicio del número. ¿Se entiende? Por eso esta expresión es más sencilla y al otro lado es más compleja, ¿no? Porque en realidad ya no lo tienes que desplazar para allá, que es más natural, sino para el otro lado, digamos, que es menos natural, y por eso es que la expresión es un poquito más compleja. Pero siguen siendo simplemente expresiones aritméticas. ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende la idea, ingeniero. Ya. Entonces ya son unos expertos en números, deben entender la matemática detrás de este tema, porque ahí van a poder jugar con el número como les dé la gana, si entienden la aritmética detrás de todo el tema, ¿ya? Bien, ahora sí le voy a dar un problema para que intentemos resolver, ¿ya? A ver, vamos a suponer que ahora lo que tengo es otra vez un número, ¿sí? Y ahora, a diferencia de lo que ya hicimos, lo que quiero ahora es, ya no quiero eliminar un número, sino al revés, quiero insertar un número. Le digo, mira, vos, 2754, quiero que en tu tercera posición, en la tercera posición, insertes el dígito 8. ¿Cómo debería quedar el número? 27.854. Debería quedar... El 8 sí o sí debe quedar en la tercera posición. ¿Se entiende? Entonces, ese es el ejercicio que ahora intenten resolver. ¿Nos entendemos? Sí, ingeniero. Ya, otra vez, si entendiste todo lo que hemos hablado ahorita, digamos, y en la anterior clase, esto debe ser una pipoca. ¿Ya? Preguntas, dudas, señores. ¿Se entiende la pregunta? ¿Se entiende el problema? Ingeniero, Sí, ingeniero. ingeniero, yo tengo una pregunta. La n igual a 247 es un objeto, ¿verdad? Sí, sí. Cuando tú haces el algoritmo, no te preocupes, digamos, de dónde sale. Vos haces el algoritmo asumiendo que tienes un número. Y le puedes llamar por el momento n a ese número. ¿Se entiende? Quiere decir que no es necesario ponerlo como una variable. No, por eso, vos asumes que lo tienes almacenado una variable n. ¿De dónde salió? ¿Cómo llegó? ¿Qué te importa el algoritmo? Vos asumís en el algoritmo que tienes ese número. ¿Cómo? Si el usuario lo digitó, el computador lo generó, vino un extraterrestre y te lo dio, no importa, ya hay un número. El algoritmo se basa en que recibe un número y hace su trabajo. ¿Se entiende? ¿Cómo llegó? No te importa. Ya vamos a ver en la implementación de dónde sale. Vos por el momento asumís que el número se llama n. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ahora sí ya lo entendí. Vos dos cosas tienes que asumir. Que el número se llama n y que el parámetro se llama p. Pero es vos le pones el nombre. Digamos, aquí, por ejemplo, este método necesita que le pases dos parámetros. La posición y el dígito. Entonces, vos podés asumir que el parámetro se va a llamar p y el dígito se va a llamar d. Y el número se va... Y hacer el algoritmo. Listo, ya. ¿De dónde salieron? ¿Cómo salieron? ¿Qué te importa? Vos hacés el algoritmo. Porque eso es lo que importa. Entonces, para mí el número se llama n. El primer parámetro, que es la posición, le voy a llamar P, y el segundo parámetro le voy a llamar D. Y listo. Hago mi algoritmo. ¿Nos entendemos? Sí. Pregunta, señores, ¿se entiende el problema? ¿Van a poder hacerlo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Solo un código, ¿no, ingeniero? ¿Puede repetirlo, ingeniero? ¿Qué cosa? La tarea o el código que hay que hacer el algoritmo.
hay que hacer un método que inserte un dígito en un número. Obvio, por ejemplo, este ejemplo acá, tengo 2700 y yo le digo insertar en la tercera posición el dígito 8. Por lo tanto, después de ejecutar esa orden, el número debía valer eso. Entonces, ingeniero, o sea, el programa o el método le pide al usuario que inserte la posición y el dígito. Sí, sí. En realidad el algoritmo no pide nada de eso, ¿no? Le va a llegar. ¿Cómo le llega? Otra vez no te importa por el momento cómo le llega, ¿no? Pero vos asumí que ya lo tenés esos dos valores y a trabajar en el algoritmo. No te preocupes cómo lo pediste o de dónde va a salir, ¿se entiende? Pero sí, tienes que asumir que hay esos dos parámetros, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí se entiende, ingeniero. Ingeniero, hacemos un pseudocódigo, ¿verdad? ¿O está bien nomás hacerlo en RAD Studio? ¿En papel es posible, ingeniero? Es que no Sí, sé por qué. eso, otra vez, a ver. Son medio sordos ustedes. A ver, lo que necesito es que lo haga, aunque sea una servilleta con un carbón, ¿me entiendo? No me importa si lo hacen en lo que sea, pero que lo haga. ¿Entiende, Quincho? Si alguien ya puede hacer los 3 pasos, porque son 3 pasos. Primero entender, luego llevarlo al algoritmo. Lo que me interesa es el algoritmo, que lo hagan. Si lo pueden codificar en el lenguaje de programación, también belleza. Pero si no, lo que necesito es que por lo menos escriban un bendito algoritmo que me muestre que saben cómo hacerlo. No necesitan escribirlo en un lenguaje de computadora todavía, sino de escribir el algoritmo que sea en español ahí. ¿Estamos? Sí, ya. ¿Qué más? ¿Nada más? Ingeniero, entonces el ejercicio es un procedimiento que inserta un dígito dada una posición, ¿no? Sí, da una posición y el dígito, porque si vos le decís insertar un dígito, solo decís la posición, ¿qué diablo va a insertar en esa posición? ¿No? Tienes que mandarle 2 parámetros. ¿En qué posición quiere que se inserte y qué quiere que se inserte en esa posición? ¿No? Listo, ingeniero. Terminé. ¿Puedo mostrarle para que pueda revisarme a ver si cometí algún error? ¿De qué me vas a mostrar? El problema que ahorita lo mandó. Ah, ya, pero bueno, es para la próxima clase, pero ya si quieres rapidito antes que nos vamos. Lo hice en papel, voy a prender mi cámara un rato. Ya lo suponía. Ya, no lo noto para nada, pero sí parece que vas por buen camino porque tiene que ver con lo que tenemos que hacer, pero no se nota muy bien, pero tiene que ver con eso, ¿no? Ya veo. Ya, trata de escribirlo en algún editor la próxima para que lo puedas compartir, ¿ya? Ahí en tu teléfono también puedes escribirlo por si acaso. Los teléfonos tienen editores, blog de notas. También puedes por si acaso bajarte algún IDE de programación ahí para el móvil, por si acaso. O cualquier editor lo puedes escribir ahí en el editor. Hay de notas pequeñas, digamos, ¿no? Tipo Notepad o cosas por el estilo que tienes un PC, lo puedes hacer en tu teléfono y ahí lo compartes también la pantalla de tu teléfono y lo muestras. Así es más cómodo que así con la cámara, ¿ya? No entendí, ingeniero. Listo, señores. Entonces la próxima clase lo vemos. Intenten hacer, obvio, ya tienen varios ejercicios. Hay 4 más este que le he dado hoy día. Son 5 ejercicios que ya tienen que tenerlos hechos, ¿ya? Que estén bien, entonces, nos vemos. Hasta luego, Inge. Hasta luego.